You can keep that one. Take it home, David. Oh, you need a mic. There you go. Right. I just powered it back on. We're good. I told Ben I needed to come to his church because I needed an offering. Yo dijo que él tenía que venir porque tenía que levantar una ofrenda. And he said, sure, come Y Saturday. le dije, sí, ven el sábado. And there's only 20 people Y hay 20 here. gente. 1,000 each, 1,000. Ya, $1,000 cada uno. It's a joy to be here with all of you. Es una alegría estar con todos ustedes. And I'm really excited over the incredible faith and obedience that Carlos Jimenez has exhibited. Y me anima tremendamente la fe increíble y la obediencia que Carlos ha mostrado. I don't know of anybody who has done something like this in my 46 years of being a Christian. No sé de nadie que han hecho cosas similares en mis 46 años en la fe. And I usually say no to events, but I felt a tug in my heart to support Y Carlos. normalmente digo que no a eventos, pero sentí tan fuerte el sentir en mi corazón de apoyar. In spite of the fact that Ben Poss was working with them. He's not going to. No lo entendí lo que él dijo. Continuamos. But I can't believe what David Greco shared Pero no puedo creer lo que David Greco acaba de compartir. because Pastor Ben asked me to share about leaders taking their place. Porque Ben me pidió que yo compartiera brevemente sobre líderes ocupando su posición. And I didn't know what to share. Y no sabía qué compartir. I figured I could just exhort everyone to get excited. Pensé que iba a exhortarlos para animarles. And then while I was sleeping, I received a message. Entonces, lo que estuve durmiendo, recibí el mensaje. This is the 4th time in the last year I have a dream where God gave me a teaching. Esta es la 4ª vez que yo durmiendo, Dios me da una enseñanza este año. And I've never taught this Y before, nunca he enseñado esto antes, even though I've taught parts of it. aunque he enseñado pedacitos de esto. And so, Lord, give us wisdom and understanding. Así que, Señor, danos entendimiento y sabiduría. I felt like the Lord gave me something I'm calling understanding representative authority. Sentí que el Señor me habló algo y voy a titularlo así, entendiendo lo que es la autoridad representativa. I could take an hour to share this, but I'll condense it to 10 or 15 minutes. Pudiera hacer esto en una hora, pero voy a hacerlo en 10 o 15 minutos. In Psalm 115, verse 16, En el Salmo 115, versículo 16, it says that God has given the earth to the children of men. dice que ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. In Genesis 1:28, Génesis 1:28, we see God called the first corporate son, Adam, Dios llama al primer hijo corporativo, Adán, who had all of us in his loins, quien nos tenía a todos nosotros en sus lomos, to subdue and have dominion over the created order que conquistara y dominara sobre todo el orden creado, as his representative. como su representante. In Genesis 9, he gave the same commandment to Noah, En Génesis 9 le dio el mismo mandato a Noé, even after the fall. aún después de la caída. And so there was a call to represent Yahweh, Entonces había una responsabilidad de representar a Yahvé. and we see how Adam was called to align heaven and earth Y vemos cómo Adán alineaba la tierra con el cielo, as a prototype for all of us. como un prototipo de la función de cada uno de nosotros. Genesis 1:28, En Génesis sorry, 1:28, 1:26, perdone, 1:26, he made Adam in his own image and likeness. hizo a Adán en su imagen y semejanza. The word image implies God's characteristics La palabra or imagen attributes, implica sus características o atributos, and his likeness implies his character, y su semejanza implica su carácter, which is a process lo cual es un proceso in our lives called sanctification. en nuestras vidas llamada santificación. And so we see that Adam fell into sin, Entonces vemos que Adán cayó en pecado, and when he fell into sin, the order of creation was reversed. y cuando cayó en pecado el orden de la creación fue invertida. We see that the serpent, who is also a seraphim, Vemos que la serpiente, que es un serafín, an angelic being, un ser angelical, induced Adam to fall induce a Adán a que caiga in the form of an animal, en forma de un animal. which meant that God reversed the whole created order, Y esto quiere decir que el orden creativo quedó invertido.
As Adam was supposed to have authority over the angelic realm, Adán tenía que tener autoridad sobre las huestes espirituales. now the angelic realm had authority over him. Ahora las huestes espirituales ganan autoridad sobre los hombres. As Adam was supposed to have authority over the animal kingdom, Porque Adán tenía que tener dominio sobre los animales. now he got a beastly nature, Ahora carnality, le cae una naturaleza de animal that controlled him. que lo controla a él. As a consequence, sin proliferated, Como consecuencia vemos la proliferación del pecado eventuating in God bringing the flood. y que termina con Dios causando el diluvio. And after the human race was populated, Y luego de que la raza humana se volvió a poblar, we see the Tower of Babel, vemos la torre de Babel, in which there were 70 en nations quien habían 70 naciones that were the offspring of Noah. que eran los descendientes de Noé, They were all one people group y era un solo pueblo, with different skin tone diferentes colores de piel, that spoke the same que language. hablaban el mismo idioma. And after the Tower of Babel, Y después de la torre de Babel, God had divided them to 70 different nations Dios los divide en 70 naciones, with their own languages, cada quien con su propio idioma, which consequently stopped the building of the tower. lo cual consecuentemente detiene la construcción de la torre. After God scattered the people, Después de que Dios dispersa a la gente, for some reason unknown to us, por alguna razón que nosotros no entendemos, God no longer wanted to personally interact with the nations. Dios no quiso relacionarse personalmente con las naciones. So according to much Second Temple literature, Entonces, según mucha de la literatura del Segundo Templo and according to many top Old Testament y scholars, muchos de los académicos del Antiguo Pacto, God delegated authority over the 70 nations Dios- to 70 angelic princes. Dios delegó autoridad de las 70 naciones a 70 príncipes angelicales. They were supposed to watch over and govern them under Yahweh. Tenían que supervisar y gobernar debajo de Yahvé. We see in Deuteronomy 32, verse 8, Deuteronomio 32, versículo 8, por ejemplo. when the Most High gave to the nations their inheritance, Cuando el Señor dio su herencia a los pueblos, he divided mankind according to the number of the sons of God. dice que que dividió a los hombres según el número de los hijos de Dios. Some translation says according to the sons of Israel, Algunos dicen según los hijos de Israel, but that's not accurate pero no es certero, because Israel didn't exist yet during the Tower of Babel. porque Israel no existía durante la Torre de Babel. So the sons of God is the Septuagint translation Entonces en la Septuaginta that Jesus and the apostles utilized. habla de los hijos de Dios, que es la traducción que Jesús y los apóstoles utilizaban. That was also manifest in 1948 in the Dead Sea Scrolls. Y eso también quedó comprobado en los rollos del Mar Muerto descubierto en 1948. So God put the 70 nations under 70 principalities. 70 naciones bajo 70 principados. We see many passages connecting this truth. Muchos pasajes que conectan esta verdad. In Deuteronomy 4:19, for example, Deuteronomio 4:19, por ejemplo. God warns the Jews Dios alerta a los judíos not to worship the host of heaven, a que no adoren, dice, los seres celestiales, which is a metaphor for the angels. que es una metáfora hablando de los ángeles. When God says he's the Lord of hosts, Cuando el Señor dice que Él es el Señor de los ejércitos, he's not saying he's the Lord of physical stars. no está hablando de las estrellas físicas. He's saying he's the Lord of the angel armies. Está diciendo que Él es el Señor de los ejércitos And celestiales. he said, don't be drawn away by these hosts. Y en el 4:19 le dice que no se distraigan por Do estos not bow huestes, down to them and serve que them. no te inclines a ellos ni les sirvas. Things, listen to this, things that the Lord your God has allotted or delegated to the peoples Dice cosas under que tu heaven. Dios ha concedido a los pueblos debajo de los cielos. So we see in this and other passages, it says God delegated Gentile nations to these 70 Así que principalities. vemos claramente en esto y otros textos que Dios delegó las naciones gentiles a estas potencias espirituales. These 70 angelic princes eventually followed Lucifer and rebelled against Yahweh. Estos príncipes angelicales eventualmente seguirían a Lucero y se rebelarían contra Yahvé. And they began to receive worship from people. Y recibieron la adoración de la gente. And we see in Daniel chapters 10 to 12 Vemos en Daniel capítulos 10 al 12 how Daniel was fighting against the prince of Persia
and Greece. Como Daniel peleaba en contra del príncipe de Persia y de Grecia. Principalities that were supposed to represent Yahweh now represented themselves. Principados que antes se presentaban a Yahvé, ahora se representan a sí mismos. And this is why Ephesians 6 tells us that we fight against principalities and powers. Y por esto es que Efesios 6 dice que luchamos contra principados y potestades. And Psalm 82 records God's rebuke of these princes. En el Salmo 82 vemos la reprensión a estos príncipes, lo que hablaba David hace un As momento. David so ably brought out. Así como David señalaba. But after he allotted them to the sons of God, Pero después de que él permitió esto con los hijos de Dios, which is how the angels are referred to in Job chapter 1, 2, and 38. y ese concepto de los hijos de Dios es la forma en que Job se refiere a ello en Job, Chapters 1, 2, and 38. Job capítulos 1, 2 y 38. So they're called stars, princes, Se les llama and sons of estrellas, God príncipes, hijos de Dios in Scripture. en las escrituras. In verse 9 of Deuteronomy 32, En el versículo 9 de Deuteronomio 32, after he said he allotted them to the sons of God, después que dice que los entregó a los huestes, a los hijos de Dios, perdón, he said, but the Lord's portion is his people, dice, pero la porción de Jehová es su pueblo. Jacob his allotted heritage, Jacob, la heredad que le tocó. meaning that God only oversaw directly Israel O sea, que Jehová solo supervisaba directamente a Jacob, Israel, and dealt personally with y Israel trataba personalmente con Israel. and let the princes deal with the other Dejó nations, que los príncipes trataran con las demás naciones, which resulted in them worshiping false lo cual gods. resultó en que ellos adoraran dioses falsos. And this is why we see that God's delegated authority was transferred to Abraham. Y por esto es que vemos que la autoridad de Dios fue delegada a Abraham. You see, originally Adam was made of the dust of the ground Tú ves, Adán fue hecho del polvo de la tierra that gave him authority on earth. y se le dio autoridad sobre la tierra. And God breathed in him the breath of life Y Dios sopló el soplo de vida, el aliento de vida, that gave him access to the spiritual que le dimension. dio acceso a la dimensión espiritual. And the angels were supposed to submit to Adam on the earth, Y los ángeles estaban supuestos a someterse a Adán en la tierra, as well as the animal kingdom. así como el reino animal. After he fell, Después de que él cayó, angels were now over Adam. ahora los ángeles están por encima de Adán. He lost the harmony between earth and Perdió heaven. la armonía entre el cielo y la tierra. But when God transferred his authority to Pero Abraham, cuando Dios transfiere su autoridad a Abraham, we see the power that he had representing God's kingdom. vemos el poder que Abraham tiene en representar el reino de Dios. In an example we find in Genesis 14, Génesis 14, por ejemplo, where there were 5 demonic kings 1 y 2. O sea, ahí hay reyes who demoníacos kidnapped Lot. que secuestran a Lot. And with only 318 people, Y con solo 318 personas, he defeated these 5 kings. él venció a estos 5 reyes. Why? ¿Por qué? Because they represented God's kingdom. Porque representaban el reino de Dios. Because they had the power to overthrow the spirit principalities over those 5 Porque kings. podían tumbar las autoridades demoníacas sobre esos 5 reyes. And we see the same thing with what's his name? Gideon. Gideon. Vemos lo mismo con Gedeón. With 300, he defeated the whole Midian Con army 300 destruye todo el ejército de Madián. because they alone were chosen out of all the nations Porque ellos solo fueron elegidos entre todas las naciones to represent God's kingdom. para presentar el reino de Dios. Now, before we go further, Ahora, antes de avanzar, we need to understand tenemos que entender in church history en la historia de la iglesia and through the writings of Second Temple Jewish y por los literature, escritos de la literatura del Segundo Templo, we find that many scholars believed in 9 different ranks of angels. encontramos que muchos académicos creen en 9 niveles angelicales. Now, bear with me, this is going to end well. Toléreme, esto va a terminar bien. I'm going somewhere with Voy this. hacia algo con esto. The first order is the seraphim and the cherubim. El primer orden son los serafines y los querubines. And then it goes all the way down to thrones, dominions, Entonces hay tronos, dominios, ending with archangels and angels. terminando con arcángeles y ángeles. Now, why are seraphim and cherubim the highest rank of Ahora, ¿por angels? qué los serafines y los querubines son los rangos más altos? Even over Aún archangels. sobre arcángeles. Is because they were the ones
in proximity to the throne of God. Es un asunto de proximidad al trono. They had more authority than even archangels like Michael and Gabriel, Tenían más autoridad que los arcángeles como Miguel o Gabriel, who as messengers and warriors, their duty was more on the earth. quienes como mensajeros y guerreros su función fue más en la tierra. But the seraphim and cherubim Pero los were serafines y constantly querubines worshiping before the Están throne. constantemente adorando delante del trono. They had the greatest access to God, Tienen el mayor acceso a Dios, they had the greatest privilege, mayor privilegio and they had the highest y authority, más alta autoridad. because all true authority emanates from the throne. Porque toda verdadera autoridad emana del trono. And so when the last Adam, Jesus, came, Entonces cuando el segundo, el último Adán, Cristo vino, he Jesús vino, reversed the sin of Adam y revirtió el pecado de Adán, because he walked through the story of paradise and undid everything. porque caminó por la historia del paraíso y volvió a hacer todo de nuevo. The first Adam sinned in a garden El by prim- putting his own desire above God's will. El primer Adán pecó en un huerto poniendo su propio deseo por encima de la voluntad del Padre. The last Adam said in the Garden of Gethsemane, not my will, but your El will be último done. Adán dijo en el huerto de Getsemaní, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. The first Adam sinned while enjoying life in a lush El paradise. primer Adán pecó disfrutando de vida en un paraíso lujoso. The last Adam resisted temptation while in a wilderness without food and El water. último Adán resistió la tentación en un desierto sin comida y sin bebida. The first Adam yielded to the temptation of a fallen angelic serpent. El primer Adán se sometió a la tentación de una serpiente angelical. The last Adam resisted the temptation of the devil in the El wilderness. último Adán resistió la tentación del diablo en el desierto. The first Adam gave himself over to animal, beastly nature. El primer Adán se entregó a una naturaleza animal. The last Adam was with the wild beast and tamed them in the El wilderness. segundo animal estuvo con los animales salvajes y los domesticó en el desierto. The first Adam was put under the ranks of angels through El disobedience. primer Adán fue sometido a los ángeles por su desobediencia. The last Adam reversed that in the wilderness when the angels ministered to El him. postrer Adán revirtió eso cuando los ángeles ministraban a él. And we also find that in the New Testament, Y encontramos que en el nuevo pacto it says we will judge angels. dice que juzgaremos a los In ángeles. Hebrews 2:14, it says angels will minister Hebreos to us. 2:14 dice que ellos ministran a nosotros, los ángeles. So in Christ, we now have authority over angels, Entonces en Cristo tenemos autoridad sobre which los is ángeles. why it says that Christ disarmed Y por esto dice que él despojó the wicked principalities and powers a los principados y potestades. in Colossians 2:15. Colosenses 2:15. The first Adam sinned by eating of fruit El from the primer tree, Adán pecó the wrong fruto tree of del death. árbol. Del árbol equivocado produjo muerte. The last Adam hung on the cursed tree and partook of the fruit when they offered him wine and El vinegar. postrer Adán fue colgado sobre un madero y ahí tomó del fruto cuando le ofrecieron el vino y el vinagre. In doing so, he transformed the tree of death into the tree of life. Y al hacerlo convirtió el árbol de muerte en el árbol de vida. He hung on a tree, and by his wounds we were healed. Colgó sobre un madero y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Now we've all taken of the tree of life, which Ahora is Jesus. todos hemos participado, comido del árbol de la vida que es Cristo. This is why when Mary saw Jesus in the garden after his Por eso resurrection, es que cuando María vio a Cristo, a Jesús en el huerto después de la resurrección, she thought he was the gardener, pensó que era el hortalero. which was John theologically saying that Jesus was undoing what the first Adam Que did. era Juan teológicamente expresando que él estaba deshaciendo lo que hizo el primer Adán. And finally, the first Adam was shut out of paradise Y finalmente, after he sinned by angels with flaming swords. el primer Adán fue expulsado del paraíso con ángeles y espadas encendidas en llamas. But the last Adam, Jesus, Pero el último Adán said the kingdom of God is at hand. dijo, el reino de Dios ha llegado. And then he said to his Y followers, después dijo a sus seguidores, I've given you the keys to the kingdom. le he dado a ustedes las llaves al reino, So whatever you bind on earth will be bound in para que heaven. lo que aten en la tierra sea atado en los cielos. He gave us access back into the paradise of God, Nos dio acceso de nuevo al paraíso de which Dios, is the kingdom, que es el reino. and given us the power to align heaven and earth Y nos dio el poder de alinear el cielo y la tierra like it was in the beginning, como estaba al principio, so that we could bind para whatever que is bound atemos in lo que ha heaven sido atado en el and cielo loose on earth what's y loosed in heaven, desatemos lo on que ha sido earth. desatado en el cielo. And so what is the purpose of the ¿Y gospel? cuál es el propósito del evangelio? And why is this event so ¿Y powerful? por qué este evento es tan clave?
In Luke chapter 10, Jesus sent out the En 70. Lucas 10 él envió a los 70. They announced the kingdom of God. Predicaron el reino de Dios, They healed. sanaron, They cast demons out. echaron fuera demonios And they preached. y predicaron. At the end of their mission, Jesus said, I saw Satan fall like lightning from heaven. Al final de la misión de ellos, Jesús dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. What does this mean? ¿Qué implica esto? The whole Bible's connected. La Biblia entera está conectada. Why did Jesus send out 70? ¿Por qué Jesús mandó a 70? Many scholars believe Muchos académicos entienden that the 70 apostles que los 70 apóstoles were taking the place of the 70 fallen princes estaban over tomando the el lugar de los nations 70 príncipes sobre las naciones with the authority of God, con la autoridad de Dios, bringing the kingdom of God back to the world, restableciendo el reino en el mundo. which is why Jesus told us to disciple the Y es la nations. razón por la cual nos mandó a discipular a las naciones. This is why on the day of Pentecost, Por esto es que el día de Pentecostés, all the 70 nations were represented, en las 70 naciones estamos and the representadas. Spirit of God fell on Y el them Espíritu de Dios cayó sobre ellos. in Acts chapter 2. En Hechos 2. And as the nations were divided because of tongues during the Tower of Babel, Y así como las naciones fue dividida por lengua en la Torre de Babel, on the day of Pentecost, en el día de Pentecostés the nations were reconciled through fueron tongues, reconciliados por las lenguas, but this time through heavenly pero tongues, lenguas celestiales, showing us the mostrando sign of the kingdom las señales del reino, that the reign of the princes is over. que el reinado de los príncipes ha concluido. And now it's up to the church Y ahora se trata de la iglesia to take authority again tomar autoridad de nuevo over cities and nations sobre and ciudades y kingdoms naciones, by rescuing people, rescatando gente, creating the temple of God in each person. creando el templo de Dios en cada persona. And in the corporate Son, Y en el Hijo corporativo we're creating sacred space estamos creando espacios sagrados in disempowering the pagan y gods tomando el poder de dioses paganos every time we plant a church in a community. cada vez que plantamos una iglesia en una comunidad. This is the genesis of why some of the saints of old Este es el génesis de por qué algunos de los santos de la antigüedad have become patron saints. se han hecho santos patronales. In the past, some apostolic leaders have had so much authority to reflect the kingdom. Hay líderes apostólicos que han andado en tal autoridad para reflejar el reino They were able to transform whole nations with the que gospel, transformaron naciones completas con el evangelio. resulting in the pagan gods being displaced Y los dioses paganos fueron removidos and replaced with Christian institutions, churches, y and reemplazados con ethos. instituciones cristianas, con iglesias. And this is why when we look at church Y history, por esto es que cuando miramos la historia de la iglesia, some of the apostles algunos de los apóstoles who replaced the princes of their era que reemplazaron los príncipes were de su so era powerful fueron tan poderosos. that when we think of England in the 18th Cuando century, pensamos en Inglaterra en el siglo XVIII, we think of John Wesley. se piensa en John Wesley. When we think of Germany in the 16th century, we think of Martin Luther. Alemania en el siglo XVI, Martín When Lutero. we think of France in the 16th century, we think of John Calvin. Francia en el XVI, Calvino. When we think of Ireland in the 6th century, we think of St. Patrick. Irlanda en el sexto siglo, San Patricio. When we think of Germany in the 7th century, we think of Boniface. Alemania en el séptimo siglo, Bonifaz. Even in America, we think of Billy Graham in the 20th En century América en el siglo XX, Billy in Graham. some ways. De alguna manera lo vemos así. And this is why it says in Revelation Y por 2:13, esto que Apocalipsis 2:13 dice, Jesus speaking to the church of Pergamum, Jesús le escribe a la iglesia de Pérgamo, he said, I know where Satan's throne is, yo sé donde tú moras, donde está el trono de Satanás, but you didn't deny my faith, pero no negaste la fe, even in the days of Antipas, aún en los días de Antipas, my faithful mi witness. siervo fiel. When God looked at that epoch of Cuando Pergamum, Dios mira esa época de Pérgamo, he referred to it as the days of Antipas lo llamó los días de Antipas, because he was so powerful. porque era tan poderoso, He was able to single-handedly bring through the church. pudo traer a través de la iglesia. As an apostle, he founded a church Como un apóstol fundó una iglesia that had a huge impact where Satan's throne que was. tuvo un gran impacto en donde estaba el trono de Satanás. It is only a modern anti-hierarchical construct Es solo una construcción moderna, antijerárquica, where we say that all authority is flatlined. que decimos toda autoridad está en línea.
God does anoint apostles Dios today unge apóstoles hoy and prophets y profetas and fivefold y ministers ministros de las 5 gracias and gives them y authority les da autoridad to bring order and unite his church. para traer orden y unir la iglesia. And when we come to the Y garden, cuando vayamos al garden, we understand entendemos that the purpose is worship, que el propósito es adoración. which means Quiere decir that we are uniting with the highest rank of the angelic order que nos unimos con el rango más alto celestial in angelical, heaven en el cielo, through worship. a través de la We're adoración. doing the work of the seraphim, the cherub, Hacemos el trabajo de los serafines y los querubines. which means that in the highest pinnacle Quiere decir que en el pináculo of a pagan New York City, de la ciudad pagana de Nueva York, it's not an accident that we're having a night of prayer and no es un worship accidente que una noche de adoración y oración that will pull apart the heavens que va a abrir los cielos and bring a new day y traer un nuevo and día a new y opportunity una nueva oportunidad to take and displace authority from para principalities and desplazar y gods. tomar la autoridad de principados y potestades. And so I'm excited. Entonces estoy animado. I was asked to talk about leaders taking their Se me place. pidió hablarle a líderes para que tomen su lugar. All we have to do Todo lo que tenemos que hacer is to continue es continuar the apostolic tradition la tradición apostólica of the last 2,000 de los years. últimos 2000 años. God bless you. Dios le bendiga. Thank you, Joe.